Chicas, buenas tardes. Pues bueno, les comentaba que yo tenía planeado dos temas, ¿no? El primero era respecto a la oración. Me encanta mucho el tema de la oración porque nunca uno deja de enseñar, ¿no? Sobre la oración. Pero Dios no me dio paz. Yo le decía, bueno, ¿qué es lo que yo voy a dar? Dime, ¿no? Dame sabiduría, Señor. Y yo estaba, después dije, ay, me encantaría hablar sobre los mártires, ¿no? La historia de los mártires. Y pues bueno, quise, permítanme porque voy a anotar cómo vayan entrando, porque van a hacer las preguntas así. Entonces, no me dio tampoco paz. Y hace 8 días o 9 días, que en la mañana que pues me despierto, clarito sentí así, aquí una voz que me dijo, redes sociales. Yo dije, ¿redes sociales? O sea, ¿por qué redes sociales? No lo entiendo, o sea, ¿por qué? Pero empecé a investigar y créanme lo que es sorprendente lo que investigué y entiendo que Dios quiere y quería que yo hablara sobre las redes sociales, eh, en la manera, en los riesgos, la manera en los peligros, pero principalmente que todo comienza con Dios y termina con Jesús. Punto. Entonces, yo me di cuenta cuando empecé a investigar, quise meterme mucho, porque es demasiada la información, y pensé y dije, bueno, esto se tiene que hacer en varias partes, ¿no? Porque una es, me hubiera encantado el cómo usar las redes sociales, cómo abrir el WhatsApp, todos los beneficios, todo, ¿no? Y los principales, ¿no? Que es WhatsApp, Facebook y YouTube, ¿no? Son los más básicos que sabemos. Pero no, pensé que Dios quería de esa manera y no. Ahorita les voy a compartir lo que pues les preparé con mucho cariño y que pues quería Dios pues que yo se los compartiera. Y pues bueno, aquí comenzamos. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven, chicas? Sí. Ok. Miren, las redes sociales, todo comienza con Dios. Yo le decía a Dios, bueno, ¿por qué las redes sociales? Y Dios me habló en mi corazón y me lo dijo. Las redes sociales, desde Adán, iniciaron. Yo dije, ¿cómo iniciaron? Fíjense, permítanme. Desde el principio de la creación del mundo ya existían las redes sociales. ¿Pero qué son las redes sociales? Esa es una pregunta que ahorita les voy a mandar por WhatsApp a cada una, cada pregunta que les va a corresponder y ustedes van a tener que contestar y me gustaría que nos enfocáramos en la pregunta que les voy a preguntar y para que todas participen, ¿no? O sea, son temas que cada una, todas quiero, por eso es que no voy a tardar, ahora sí que voy a tomar nada más unos 40 minutos, después voy a pasarles un video y después, antes de terminar, vamos a empezar con las preguntas, después voy a terminar con la conclusión, entonces me gustaría que todas participaran y van a participar conforme fueron entrando, entonces, ¿qué son las redes sociales? Miren, cuando hablamos de red social, lo que viene a la mente en primer lugar son sitios como el Facebook, el Twitter y el WhatsApp, ¿no? Pensamos en eso. O aplicaciones como el Instagram o típicos de la actualidad, lo que te puedas imaginar. Hay muchísimos, ¿no? Pero la idea, sin embargo, es mucho más antigua. En la psicología, por ejemplo, el concepto de red social se utiliza para analizar interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras desde la creación. O sea, si se dan cuenta que todo comienza desde el principio,
y todo termina con Jesús. Porque las redes sociales, desde que Dios puso a Adán y a Eva, desde ahí existieron. Esto, o sea, interactuar entre individuos. Vamos a ver, aquí ponemos y nuestra mente piensa en Facebook, en Twitter, en Google, en YouTube, en todos los que te puedas imaginar. Miren, las redes sociales siempre han existido. Desde que Dios creó el mundo, Adán y Eva, fíjense, ahí comenzó todo. Y todo comienza en Dios y en su Hijo Jesucristo. La primera red social fue en la tierra. ¿Cuál fue? Fíjense, la palabra de Dios. Pues Dios, ¿se acuerdan? Interactuaba con Adán y Eva. Eran amigos, eran íntimos. Siempre estaban hablando, ¿no? Miren, fuimos creados para vivir en comunión y no estar aislados. Dios nos creó de tal manera que no podemos vivir aislados, no podemos vivir ermitaños, no podemos vivir de esa manera. Fuimos creados para convivir. Entonces, recordemos que las redes sociales siempre han estado en los planes de Dios, siempre, siempre, desde el principio comenzó con la palabra de Dios. La palabra de Dios hacia el hombre. ¿Se acuerdan? Adán y Eva. ¿Cómo? Miren, cuando Adán y Eva tuvo el enlace con Dios, ¿no? Dice que le decía qué tenía que hacer, ¿no? Él iba y le ponía nombres a los animales, tenía una relación. Fíjense, después empezó con la escritura. ¿Qué fue la escritura? ¿Se acuerdan Moisés y los 10 mandamientos? ¿Lo recordamos? Lo siguiente, y esto lo vamos a desglosar ahorita más adelante, las esculturas. ¿Sabían que las esculturas es una manera de que es una red social? Por ejemplo, en Egipto, en Pompeya, en Atenas, nos damos cuenta que ahí estaba a todo lo que daba las esculturas, ¿no? Ahí empezaron en Atenas, ¿no? Las esculturas, David, vemos todo eso. Los pergaminos. Otra red social fueron los pergaminos. ¿Qué eran estos? Si recordamos, eran los escritos sagrados. Yo recuerdo que cuando Dios me dio la oportunidad de ir a Israel, hicimos un plan, Alberto y yo, de viajar y conocer lo que más pudiéramos ver todos los, ¿cómo se llama? Todos los museos. Y fuimos precisamente al museo, no recuerdo ahorita su nombre, que es así blanco, como si fuera una gotita, y ahí estuvimos. De veras, es impresionante que tienen, miren, está diseñado de tal manera que si caen bombas atómicas no destruye nada de los escritos sagrados. Son tan sagrados que los judíos lo tienen tan agarrado, o sea, esa forma de curva que tienen exactamente está diseñado para que ni una bomba atómica, si quieren llegar y destruir Israel, todo se destruiría menos esos escritos. Están, pero de veras con vidrios, ustedes los ven y son los originales. Es impresionante ese museo. ¿Y sabían que los pergaminos fue una red social? La siguiente, las cartas, los evangelios. Qué impresionante. Las cartas eran otro tipo de red social, los evangelios. Nosotros nos damos cuenta y si nosotros leemos la Biblia, ahí está escrito todo lo que Él quiere hablar a nosotros y lo que nosotros le hablamos a Dios. Las pinturas, ¿no? Las pinturas es el arte en Roma, en Atenas. Hace 5 años nos dio el privilegio a Alan e Itze, Alberto y yo, los 4 viajamos a París. Nos fuimos los 4 y estuvimos ahí. Y ella pues está aquí, no me dejará mentir, que todos emocionados llegamos al Louvre. Louvre es el museo más grande que existe en todo el mundo. Primero era el de Egipto. Después llegó a ser Louvre.
y esos son los dos más grandes en todo el mundo que existen. Y entramos, créanme lo que eran edificios, ahí uno para ver todo bien se necesita como una semana nada más para estar en ese museo todos los días. Y créanme, adivinen qué queríamos ver. La Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa, que todos queríamos ver, ¿no? Y estábamos ahí con nuestro mapa y estábamos esperando, ¿no? Pasábamos a una sala y veíamos la conquista de tal, en Israel, los griegos, los medos, los persas, y empezamos a ver, y hasta lo último casi pusieron la Mona Lisa. Miren, créanmelo, yo pensé de verdad hasta mi cuerpo se enchinaba porque yo quería ver la Mona Lisa, esa pintura, una de las más caras en todo el mundo. Y en eso voy entrando al cuarto, era inmenso el cuarto, había muchísima gente y no se veía nada. Yo dije, ¿dónde está la Mona Lisa? Era una cosita chiquitita así. Tenías que estar hasta el frente para ver esa pintura tan pequeña que todo el mundo quiere conocer. Sabían que las pinturas, el arte romano, el arte de Atenas, el arte fue una de las redes sociales que Dios creó, las pinturas, porque las pinturas nos acercan a la historia y nos hace tener un contacto de relación para darnos cuenta las historias de cada uno de la historia de cada país. Y el Internet, que ahora es en este tiempo, ¿qué es el Internet? Todos pensamos en Internet, en Facebook y el WhatsApp. Si nos estamos dando cuenta, chicas, que desde el principio las redes sociales existieron y han existido desde el principio de la creación. Nosotros y nosotras fuimos diseñadas para vivir en comunión, en tener relaciones interpersonales. Entonces, aquí les voy a compartir, aquí les voy a compartir unas imágenes, que es lo que yo les estoy dando un resumen. La red social que Dios tuvo con el hombre hacia él. Moisés y los 10 mandamientos. Vemos las esculturas, las imágenes, vemos los rollos y vemos los escritos que son Mateo, Marcos, que son las cartas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en Génesis 3, 8, 13, fíjense lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes la oyeron? Adán y Eva. Cuando tú interactúas con otra persona, eso se llama una red social. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, ya tenían una relación con Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste de compañera por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Si se dan cuenta, desde el principio, las redes sociales han existido. ¿Pero qué son las redes sociales? Miren, en el concepto de este estudio, las redes sociales son los medios que nos permiten obtener información de otras personas, la que se intercambia en círculos sociales y crea una discusión que deviene en una comunidad de conocimiento distribuido más allá de la presencia física de las personas. Entonces, las redes sociales es todos los medios que permiten que nosotros tengamos información las unas con las otras. Ahora, en nuestros tiempos, las redes sociales, como bien las conocemos, son a través de ¿qué? Del Internet, ¿no? Todos tenemos Internet. Miren, qué impresionante este estudio que encontré. El profesor de la Universidad de Cambridge, Tom Stenger, fíjense, presenta las conclusiones sobre su libro Writing on the Wall en el video Lecciones sobre redes sociales, fíjense, en la
antigüedad. Él hizo un estudio de las redes sociales en la antigüedad, en donde se presenta una nueva visión de lo que son las redes sociales actuales y la conclusión de que no es una forma de comunicarse distinta a la de hace más de 2000 años. No es distinta, siempre ha sido la misma, nada más que evoluciona. Entonces, Dios se comunicó con los hombres a través de las tablas de los 10 mandamientos. Empezó con Adán, Noé, y ahora lo vemos con Moisés. ¿Lo recordamos? Usó tablas, usó dinámica. ¿Para qué? Para poner ahí los mandamientos, ¿no? Cuando yo subí al monte, dice en Deuteronomio 9, 9, 10, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, fíjense, estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dijo el Señor, me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Si nos damos cuenta, las redes sociales ahí estaban. Y en ellas estaba escrito, fíjense, escribió Dios. ¿Qué son las redes sociales? Escribimos, nos vemos, ¿no? Según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y todo nos lleva a las relaciones interpersonales. Recordamos la historia de la Torre de Babel, bla, 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 ¿no? Ahí se hicieron todos los, ¿qué? Los lenguajes, exacto, todas las lenguas. La prueba, fíjense, más contundente, que el hombre siempre se ha relacionado con redes sociales, lo vemos en la Torre de Babel. Estaban ahí porque querían llegar a la cúspide del cielo, o sea, querían reunirse, se reunieron, ¿y qué llegó? Dios tuvo que evitar eso y la destruyó, ¿con qué? Con el lenguaje, el habla. Ahora, dice aquí en Génesis 11, del 7 al 8, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Nos damos cuenta, y ahorita les voy a compartir un video que me encantó mucho. Probablemente no lo sepas, pero las redes sociales no son un fenómeno reciente como muchos creemos. En realidad, los seres humanos nos hemos comunicado a través de redes de información abiertas desde mucho tiempo atrás. En la antigua ciudad romana de Pompeya, famosa en la actualidad por sus ruinas, los ciudadanos tenían la costumbre de usar las paredes externas de sus casas y edificios para publicar mensajes personales, tal como lo hacemos hoy en nuestro muro de Facebook. Bien fuera con carbón, a través de técnicas de grabado con piedra o incluso con pintura, algunos de los propietarios de estos muros publicaban frases y refranes conocidos, anunciaban con quién habían pasado la tarde, agradecían a sus amigos o le contaban a sus vecinos que habían preparado pan. Unos cuantos incluso contrataban a pintores profesionales para que los retrataran sobre la pared o para publicar propaganda política. Todos estos mensajes quedaban disponibles para vecinos y amigos, de modo que muchas de las actividades personales podían ser conocidas por todos. ¿Te suena familiar? Pues bien, para nadie es un secreto que en la actualidad las redes sociales han revolucionado nuestra vida y nuestra forma de comunicarnos. Si las redes sociales fueran países, estarían distribuidas más o menos así. Facebook sería el país más grande del mundo. Solo en el último minuto, mientras ves esta lección, se han producido alrededor de 3.300.000 publicaciones en su plataforma. Luego están los más de 1.000 millones de habitantes de YouTube, que publican alrededor de 100 horas de video cada minuto. Eso equivale a 4 días y medio de video, y quiere decir que para ver todo el contenido publicado en un solo día, necesitarías alrededor de 16 años sin interrupción. En tercer lugar, se encuentra una lejana pero gigantesca red social llamada QZone.
que cuenta con 645 millones de habitantes, la mayoría de ellos ubicados en la China. En cuarto lugar se encuentra Google Plus, la red social de Google, 540 millones de usuarios, y un poco más cerca la red de los profesionales, LinkedIn, dentro de la cual se producen más de 45.000 aplicaciones de empleo cada día. Luego encontramos a Twitter, donde se publican 350.000 tweets por minuto, la mayor fuente de información inmediata del mundo. También se encuentran otras redes como Instagram, la favorita de muchos adolescentes en el mundo, y Pinterest, la cual sería una nación gobernada por las mujeres. Bueno, y el listado compuesto por cientos de redes sociales podría seguirse extendiendo sobre el mapa. Ahora bien, a medida que aumenta la oferta y el uso de las redes sociales, aumenta también el debate sobre sus riesgos y también sobre las oportunidades que éstas nos abren. Muchos, por ejemplo, ven en las redes sociales un enemigo común. Son consideradas un distractor y una fuente de improductividad. Seguramente te habrá pasado lo siguiente alguna vez. Tienes una tarde llena de trabajo y tareas por terminar. Mientras intentas concentrarte, comienzan a llegarte notificaciones de mensajes de tus amigos y prefieres responderlos antes de volver a tu trabajo. Sin embargo, cuando estás a punto de salir, ves las fotos recién publicadas del día anterior. Así que mientras ves una y otra vez las mismas imágenes, el reloj pasa las horas y al final no logras terminar lo que tenías que hacer. Ahora bien, así como se publica mucha información aparentemente irrelevante en las redes sociales, también tenemos la posibilidad de seguir las actualizaciones de periódicos líderes de opinión, revistas especializadas, entre muchas otras fuentes que te permiten acceder de forma instantánea a información valiosa, incluso antes de que aparezca en los noticieros. Otro aspecto que suele ser muy discutido es nuestra información personal. Es importante tener en cuenta que así como nosotros observamos a nuestros amigos y conocidos, en las redes sociales muchas personas, incluso aquellas que sean indeseadas, también pueden observar nuestra actividad y acceder a nuestra información si no tomamos las precauciones necesarias. Basta con darle una mirada rápida a tu muro en redes sociales para hacerse una idea clara de tu personalidad. Identificar a tus amigos más cercanos, ver qué lugares has visitado recientemente, qué películas viste y muchas otras cosas que en ocasiones pueden ponerte en situaciones incómodas. Sin embargo, no puede negarse que esta dimensión pública a la que de alguna u otra manera nos exponen las redes sociales también nos brinda la posibilidad de ponernos en contacto con personas de todo el planeta. Nos abre las puertas a tener un diálogo intercultural sumamente provechoso. Nos permite expresar nuestras opiniones abiertamente y de forma directa y multiplica nuestras posibilidades de crecer personal y profesionalmente. No obstante, es importante no perder de vista el valor del tiempo en familia, de divertirte con tus amigos o hacer ejercicio. Muchos consideran que las redes sociales nos pueden llevar en ocasiones a aislarnos de quienes nos rodean, un comportamiento que, en extremo, puede afectar nuestra salud. Entonces, ¿son buenas o malas las redes sociales? Seguramente ya habrás sacado tus propias conclusiones. La respuesta depende en gran parte de ti y del buen uso y provecho que sepas sacar de ellas. Sin duda, es importante tener precauciones frente a muchas de estas problemáticas, pero tampoco hay que entrar en pánico y perder de vista las diversas oportunidades que nos ofrecen las redes sociales. Puede que ya no escribamos necesariamente sobre las paredes de nuestras casas, pero a través de las redes sociales podemos enriquecer nuestra vida e impactar positivamente al mundo. Si nos damos cuenta que las redes sociales en este video, desde Atenas, se usaban en la antigüedad en las paredes, o sea, se escribía ahí y cada uno podía poner cualquier cosa. O sea, si nos damos cuenta, nos encanta conocer de las personas. Hay una película, y no sé si tú la has visto, de este hombre que hizo Facebook, Zuckerberg, Mark, algo así, Mark. Y él ahí sale, supuestamente en la película, judío, y en esa película, cómo nació el Facebook.
Y él lo que más dice es que lo que más la gente le gusta es ver qué hace otra persona. O sea, saber, ¿no? Investigar. O sea, nos encanta porque Dios nos creó de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las redes actuales ahora en este siglo XXI? Miren, comparando las redes sociales en la actualidad y las redes sociales en la antigüedad, miles de años atrás, con este video nos damos cuenta que siempre han existido. La voz de Dios, lo recordamos, desde ahí comienza. Cuando Dios habla, esa es la primera red que existió. La segunda, los monumentos, ¿no? Lo que hemos estado viendo. O sea, a la gente le encanta, si le gusta viajar, es porque le encanta ver, nos encanta descubrir. La siguiente red, fíjense, los pergaminos, en el tiempo antiguo se usaban los pergaminos, los anfiteatros. No sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo que cuando Dios en este último viaje me dio el privilegio, hay una amiga, Chelita se llama, ella tiene más de 20 años siendo guía turista en Europa, allá en Israel precisamente. Y le platiqué, le dije, oye amiga, voy a ir y pues ¿qué me recomiendas? Y ella me recomendó todo, pues me dio tips y todo, porque ella se quedan 6 meses allá y con esos 6 meses que le pagan de ser allá, pues guía turista, los 6 meses que vive aquí sin, de maravilla, ¿no? Les pagan muy bien. Entonces ella vive así, 6 meses allá, 6 meses aquí, y me dijo, le dije, oye, quiero conocer Roma, porque cuando fuimos, y no sé si recuerdas, Itze, que queríamos ir a Roma, Alan y Alberto dijeron, no, porque ahí están, ¿cómo se llama? El anticristo, que ¿cómo se llama? La católica y todo. Pero yo dije, yo no quiero ir. Y ella me dijo, ¿para qué vas allá? Es una ciudad muy católica. Le dije, es que yo no quiero ir para ver el catolicismo. Yo ni siquiera quiero ir a ver al Vaticano. Yo voy a ir a ver, conocer Roma. Pero ¿saben por qué? Porque me agarró curiosidad los anfiteatros. Cuando llego al Coliseo, qué impresionante. Miren, no paraba de llorar. Se siente tanto dolor en ese lugar que mi mente empezó a imaginarse como en aquellos tiempos, que era como la alegría, era el deporte en esos tiempos de la gente, los anfiteatros, el matar a nuestros hermanos los cristianos. Y cuando yo veo eso, quise entrar y ver las catacumbas, las famosas catacumbas. Cuando tú entras a ese recorrido, mira, ignoran, no ignoran, no es la palabra. La gente quiere evitar a toda costa que conozcan la palabra de Dios. No sabes qué impresionante, porque sabemos todos y todos, no necesitas ir. La historia menciona, las catacumbas, ¿para qué fueron hechas? Para los cristianos. Cuando fue la persecución, se metieron ahí abajo de la tierra. Miren, bajábamos y bajábamos, fue como una hora. Era las tumbas, tú les veías ahí los nombres en griego, los nombres o sea, todos los idiomas. Y de verdad que yo no paraba de llorar, de ver que los anfiteatros eran una manera de red social en los tiempos antiguos. El correo. Recuerden que el correo era de que sellaban Roma y mandaba al rey. O sea, el correo toda la vida ha existido. ¿Y qué siguió? El periódico. Ahora la red social era el periódico. Todo el mundo comprábamos el periódico para saber. Si nos damos cuenta que las redes sociales siempre han sido para que sepamos, para que conozcamos, para que chismeemos. Esa es la verdad, ¿no? El periódico. Y después que sigue el cine, la radio, la televisión. Nos damos cuenta que son redes actuales en el siglo XXI y en el pasado. Correo electrónico fue lo primero que empezó. De ahí siguió Facebook, YouTube, WhatsApp, el Netflix, que ahora vemos las películas, ¿no? Que antes eran los anfiteatros, ahora ¿cómo lo podemos poner en este tiempo? Netflix. Ahí vemos masacres y nos encanta. Y así creció el lenguaje de las redes sociales a través de los tiempos. Las esculturas, los monumentos,
el arte, los pergaminos, las cartas. Ahora, las redes sociales en nuestros tiempos. ¿Qué son las redes sociales? Ahorita vamos a ver. Miren, son servicios de internet que nos permiten tener vínculos comunicativos con otras personas, así como la posibilidad de crear y compartir diversos tipos de contenido. Cada red social siempre trae resultados buenos o malos, pero siempre queremos estar en ellos, ¿no? En las redes sociales, siendo parte de las que más tengamos comunicación. ¿Para qué usamos las redes sociales? ¿Qué riesgos podemos tener? ¿Podemos dañar a las personas con las redes sociales? ¿Son buenas las redes sociales? ¿En qué podemos comparar las redes sociales a este siglo y las antiguas? ¿Y cuál diferencia hay en este tiempo las redes sociales y en el siglo del antiguo? Riesgos de las redes sociales. Fíjense, el primer riesgo es ciberdependencia, ¿no? ¿Por qué este riesgo? Porque la mayoría, y es verdad, por ejemplo, aquí en casa se va la luz y adivinen qué pasa. Todos gritamos, ¡el internet! ¿No? Pero hay personas que son codependientes todo el tiempo, a toda hora están ahí, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver qué es ciberdependencia y qué es el bullying. Fíjense, se denomina como acoso virtual. Es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. El grooming. ¿Alguna vez ustedes lo han oído, el grooming? Bueno, vamos a ver qué es el grooming. Yo apenas cuando yo hice esto, yo no sabía que existía esto. Miren, ¿saben qué es el grooming? El grooming son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Yo nunca había oído esta palabra, el grooming. Pero es específicamente exactamente en línea. Exacto, o sea, por eso se llama ING, o sea, terminan con ING porque esto es ciber. O sea, ya es, hablemos de ¿qué? Del Facebook y de WhatsApp. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo más común, no? Ahora, ¿qué es? Yo tampoco sabía de esta palabra. ¿Qué es el sexting? Sexting. Fíjense, lo que es sexteo en un término que se refiere el envío de mensajes sexuales, ¿no? Eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles, inicialmente para referencias únicamente al envío de SMS, naturaleza sexual, pero después comienza a aludir también el envío de material pornográfico, que es lo que dijo, esta Itze, ¿no? Ciberacoso, ¿no? ¿Qué es el ciberacoso? Miren, bueno, esto ya lo vimos con el bullying. Ahora vamos a ver también el bullying, ya lo vimos, que son personas que se dedican a influir y empezar a hacer bullying en contra de los niños o algún niño o una niña. El siguiente riesgo, el suicidio. Ahorita vamos a ver qué impresionante las estadísticas. Por todas estas situaciones, miren, impresionante. El riesgo de las redes sociales se suicidan. El sexto, la desinformación, lo que dijo Martita. Qué impresionante que perdemos amistades tan hermosas por una mala desinformación que no fue nuestra intención. Les hablo de mí, me ha pasado. Y de verdad, créanmelo, que qué mal me siento que digo, trágame tierra, no quisiera saber nada de mí. Qué terribles son los riesgos, ¿no? O sea, a veces la desinformación, la otra persona que le escribes piensa que es una cosa y la otra, y es una mala desinformación. ¿Qué es? Miren,
¿Qué es el phishing? ¿Alguien lo ha oído? Yo nunca en mi vida lo había oído. Fíjense, el phishing es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima, ganándose su confianza y haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Qué terrible, o sea, empresa o servicio de confianza para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar. Yo estas palabras, yo nunca las había oído, pero cuando empecé a investigar, qué impresionante, el phishing, ¿no? Ahora, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 2 Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que también dijo Marta, ¿no? O sea, yo lo evito, pues no, o sea, tampoco lo elimino, ¿verdad? Como ella, y la solución. Y a veces llega uno a pasar esa situación, pero evitemos, o sea, evitemos esas vanas palabrerías como hasta ahorita lo estamos haciendo. Les voy a compartir otro video y es el último, y este es riesgos de las redes sociales. Esto, hagan de cuenta que cuando yo lo hice, lo primero es que Dios me habló que lo hablara las redes sociales, pero lo segundo que me motivó de una amiga que me mandó un mensaje y me dijo, oye, adivina, ¿cómo mi hija te llama? ¿No? Y yo le dije, ¿cómo me llama, no? Y me dijo, la que se come las uñas, ¿no? Y me reí, fíjate, dije, qué importante que nuestros niños que están alrededor nuestro, cómo se fijan y cómo se fijó en mí que yo estaba, y ese día Marta me mandó mensaje y me dijo, ¿por qué te estás comiendo las uñas? Yo estaba muy nerviosa, no sé, no recuerdo qué estaba pasando, pero yo estaba, y yo lo reflejo así, comiéndome las uñas. Entonces, eso fue lo que me impactó y que me encantaría que ustedes, si los niños lo pudieran ver, sería súper genial todos estos videos. Comenzamos. Cada mañana, en todas las ciudades del mundo, muchas personas salen a sus lugares de trabajo o estudio, llenos de preocupaciones comunes. Algunos temen ser víctimas de robo, a otros los aterra ser atropellados por un automóvil, contraer un virus en lugares concurridos y o afectar su salud ante la contaminación que respiran sus pulmones o el ruido excesivo que reciben sus oídos. Afortunadamente, cuando nos conectamos a Internet, podemos hablar con nuestros amigos, divertirnos, aprender, entre otras actividades. Bueno, no exactamente. Aunque estemos cómodos y tranquilos en un lugar seguro, es importante que también conozcamos los riesgos a los que nos exponemos en la red y que nos informemos sobre cómo utilizarla de manera segura para poder sacarle el mayor provecho. En esta lección hablaremos de algunos de estos riesgos. Internet está repleto de oportunidades. Muchos pasamos una gran parte de nuestro día estudiando, buscando información, jugando o comunicándonos con nuestros amigos a través de la red. Sin embargo, en ocasiones su uso excesivo puede producir efectos negativos. Uno de ellos es la ciberdependencia. Los ciberdependientes son personas que les cuesta trabajo desconectarse de Internet y las nuevas tecnologías. Entre sus consecuencias más conocidas se encuentran, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Cientos de conductores y peatones son víctimas cada día de choques y atropellos por causa de personas que no pueden evitar escribir mensajes de texto mientras conducen. Otra consecuencia es su efecto en nuestra salud. Pasar mucho tiempo frente a una pantalla puede generar dolores de cabeza y espalda, perjudicar la visión, generar insomnio e incluso afectar nuestro peso. Además, y no menos importante,
Pasar tanto tiempo conectados a una pantalla puede llevarnos a perder tiempo valioso para vivir experiencias increíbles junto a nuestros amigos, nuestra familia y las personas que más queremos. Hablando de celulares, para nadie es un secreto que la llegada de los dispositivos móviles al mundo nos permiten comunicarnos de forma instantánea con quien queramos y desde donde queramos. De hecho, se estima que solo en WhatsApp se envían alrededor de 13 millones de mensajes de texto cada minuto. Sin embargo, pocos somos conscientes de que las imágenes y la información personal que compartimos difícilmente puede ser borrada después de haberla enviado. Alrededor del mundo, miles de personas, incluidos los jóvenes, utilizan sus móviles para compartir mensajes y fotografías íntimas, sugestivas o eróticas. Esta práctica es conocida por muchos como sexting o sexteo y es más popular de lo que muchos se imaginan. Por eso, si alguna vez has sexteado, es importante que conozcas algunas de sus consecuencias. El sexting te expone a situaciones incómodas que no quieres vivir. Si alguien recibe una foto tuya de este tipo y la comparte en su red de contactos, puede convertirte fácilmente en un blanco de burlas y acosos que no solo afectarán tu reputación, sino también tu dignidad. Asimismo, es importante saber que, en la red, existen muchos internautas que se hacen pasar por personas que no son, con el objetivo de acercarse a menores, obtener imágenes con contenido sexual y, en casos más delicados, acordar encuentros para abusar de los mismos. Esta práctica es conocida como grooming y comienza siempre con una simple conversación que puede parecer inocente y desinteresada. Si te informas, no hay razones para entrar en pánico cuando uses la red. Por eso es fundamental tomar conciencia de lo que arriesgas cuando compartas imágenes de este tipo. No dialogar con personas con las que no tengas confianza si te ves atrapado en una situación así. Y asegurarte de comunicarte únicamente con personas que conoces. Desafortunadamente, muchas de las agresiones psicológicas y verbales a las que muchos niños se exponen a diario no solo se dan en el aula de clase, sino también en la red. Este tipo de agresiones virtuales son conocidas como ciberacoso y ciberbullying. Y es importante que sepas cómo tratarlas y denunciarlas para que ni tú ni nadie que conozcas sea víctima o victimario de ellas. Si recibes o ves que alguien envía mensajes intimidantes, violentos o amenazantes a través de redes sociales o por medio de dispositivos móviles, es fundamental que no te quedes callado y que inmediatamente puedas reportarlo. Si eres un padre o una madre de familia, asegúrate de hablar con tus hijos sobre el buen uso de las redes sociales y ayudarlos a proteger su información y a conocer los mecanismos para denunciar el ciberacoso, incluso cuando no sean ellos mismos las víctimas de este. Muy bien, ya hemos visto algunos de los riesgos que podemos correr en Internet y también algunas de las medidas que podemos tomar para evitarlos. Sin embargo, es importante que así como ahora podrás protegerte y proteger a aquellos que te rodean, no pierdas de vista que Internet y las tecnologías de la información y la comunicación también te abren a un mundo de oportunidades para usar tu creatividad, investigar, comunicarte con otros, producir contenido, generar acciones positivas en colectivo, entre muchos otros. Entonces, fíjense, consecuencias del mal uso de las redes sociales. Alarma. Aumento de suicidios infantiles y juveniles en México. Las redes sociales juegan un papel fundamental. ¡Qué impresionante! La doctora Ana María Chávez Hernández, investigadora y profesora que imparte conferencias magistrales denominadas Comportamiento Suicida en Niños y Adolescentes, el papel de las redes sociales, señaló que el aumento de suicidios consumados en nuestro país ha llamado la atención a la Organización Mundial de la Salud. El organismo que dictaminó que México vive una epidemia de suicidios, mientras que la ONU
detectó que el 60%, y escúchenme, de los suicidios infantiles registrados en territorio mexicano son consecuencias del acoso escolar y el ciberbullying, ¿no? Entonces, qué terrible, lo estamos viendo ahorita en niños. Bueno, las cifras anteriores coinciden con la escala del suicidio hasta el 5º lugar como causa de muerte entre menores mexicanos de 10 a 14. No quise expandirme mundialmente, quería mi país, ¿no? Por eso es que empecé a investigar las cifras. ¿Cuáles son esas consecuencias cuando hacemos mal uso de las redes sociales los hijos? Baja California, fíjense, ocupa el 17º lugar nacional en mortalidad por suicidios en personas de todas las edades. O sea, estoy hablando de todas las edades, no nada más de niños, con una tasa del 5.5 casos por cada 100,000 habitantes, igualando con esta cifra la media nacional. ¿Cuál es la solución a los riesgos de las redes sociales? La solución es escuchar, ¿no? Hay que escuchar a nuestros hijos, hay que escuchar no nada más a los niños, a nuestros jóvenes, esto es a todas las edades, ¿no? Y estar atentos, como dijo Liz, y varias, a señales como la pérdida o aumento drástico de apetito o de sueño. Cuando una persona empieza a despedirse, a regalar sus cosas, a insinuar que ya no dará molestias y principalmente a decir abiertamente que se quitará la vida, nunca debe tomarse como una broma. Se debe intervenir, alertó, fíjate, 1 de cada 10 mujeres, vamos con las mujeres y los hombres, y una de cada 10 mujeres. Y luego dice, 1 de cada 3 hombres, o sea que aquí ganan las mujeres, cela o desconfía de su pareja por su comportamiento en las redes sociales. Qué impresionante, ¿no? Consecuencias. Un estudio realizado por la UNAM demostró que las redes sociales no solo han llegado para modificar el estudio de vida de muchas personas, incluso son capaces de determinar la manera en que se establecen las relaciones amorosas. Una publicación de Cyber Psychology and Behavioral Journal dice, fíjense, ha advertido que la influencia del mundo en la vida de pareja es tan grande que más de 20 millones de personas en el mundo terminaron sus relaciones por causa de las redes sociales. Hace como 8 años, a mí una de mis favoritas revistas, y me fascinan, me inscribí y estoy inscrita y de verdad se las recomiendo, Selecciones. Es una revista cristiana, pero no es religiosa. No es una así como que hay nada más artículos de religión, no. Habla de todos los artículos, pero los pone en un lenguaje tan maravilloso que lo entiendes. Y ahí leí, en ese tiempo, hace que como no más, como 10 años, que el primer motivo en Europa de divorcios en los matrimonios era el Internet. Ya no era una mujer, ¿no? Ya no era el que se fuera a las cantinas. Fíjate, la primera causa en Europa, ¿no? Entonces, la razón es que estas plataformas son un espacio de interacción que además desencadena actividades que afectan la vida de pareja como el robo de información, identidad, el bullying o el cibersexo, que lo vimos. Por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter, Tinder e Instagram son las principales causantes de conflictos entre parejas. Me enfoqué a los conflictos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Yo soy de la idea que las redes sociales son buenas, como lo dijo Itze también, y también son malas, pero depende, como en este video, cómo lo uses, ¿no? Dependiendo de la persona cómo lo use. Número 1, Facebook. Ocupa el primer lugar de la lista como el responsable de más de 28 millones de rupturas en todo el mundo. Es hermoso Facebook, porque nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Pero fíjense que es responsable de más de 28 millones de rupturas.
2, la mensajería instantánea, el WhatsApp, ¿no? Fíjense, es la primera red con más hackeos entre novios, la que más causa peleas por el síndrome del visto, ¿no? Es que me leyó, pero no me contesta, ¿no? ¿No les ha pasado ese síndrome, no? Es que, ¿por qué no me contesta, no? O sea, ya lo leyó, ¿por qué? Y te dejan en visto. Y no te contestaron nunca. Mensajes, ¿no? Por los mensajes, por videos privados sexuales y otros. 3, el Twitter. Por los mensajes breves que se desvirtúan, ¿no? Uno lo pone, pues lo acabamos de ver con Trump. Por un Twitter y Facebook, lo canceló Facebook y hasta el día de hoy lo tiene cancelado. No puede usar Facebook, Trump. 4, Tinder. Por su fácil acceso para conocer a personas, fíjense, de inmediato para entablar algún nexo sentimental. O sea, el Tinder lo que hace es que tiene acceso para que conozcas personas de inmediato y puedan escucharte sentimentalmente. En Japón ha habido una decadencia, que es el primer país mundial en suicidios. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta por el aislamiento de persona a persona. No se hablan entre ellos, no tienen comunicación. Por eso, qué tan importante, y por eso llego y vamos a terminar a lo mismo, todo comenzó con Dios. Todo desde el principio, desde su voz. Cuando Él habló, ahí empezaron las redes sociales. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, se dieron cuenta de esto en Japón, ¿saben qué hicieron? De verdad, hay tiendas de besos y abrazos, se les llama. Chéquenlo en internet. O sea, vas y pagas a su moneda y te abrazan, de verdad te abrazan y te apapachan o te besan, no pornográfico, no. O te escuchan. ¡Qué barbaridad, qué impresionante que hay ciertos sitios que tienes que pagar para que puedas tener una relación social, no porque tengas de sexual, sino a veces solamente es que alguien te escuche, ¿no? Instagram. Fíjate, idealiza las redes de pareja, lo que puede presentarse o conspiraciones que desencadenan conflictos. En estas redes sociales, miren, la red social más importante, y termino aquí, ¿cuál es? Nuestra relación personal con Dios. Esta es la red social más importante que puedas tener en tu vida. Al orar, fíjate, estás involucrando nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los demonios, nuestros seres queridos y el mundo entero. O sea, ¿cuántos están involucrados en esta red social que es la oración? Nosotros, al hablar con Dios y tener compañerismo con Él, o sea, hablamos y Él habla a nosotros y tiene compañerismo. El Padre, fíjese, nosotros, ahora el Padre, que a quien dirigimos nuestras oraciones, ¿no? O sea, Jesús es nuestro enlace para llegar a Dios. Sin Jesús no pudiéramos hacerlo. Por eso está involucrado el Padre, porque Él es a quien nos dirigimos nuestras oraciones. El Hijo, que es Cristo, porque es en su santo nombre que pedimos todo, ¿no? Todo lo pedimos, todo lo que tenemos necesidad. Si tenemos una tristeza, le pedimos que nos ayude. Si tenemos un problema cibernético, ¿no? Le pedimos que nos ayude, que nos saque de este problema. ¿Y quién más está involucrado? El Espíritu Santo, que nos ayuda a orar como conviene. Los ángeles, que son los ejecutores de las respuestas a nuestras oraciones. Los demonios, cuyo trabajo es interferir y estorbar. Nos guste o no nos guste, también ellos están involucrados porque a toda costa quieren intervenir y estorbar nuestra relación más importante, que es la red social, la oración. Nuestros seres queridos por los cuales oramos, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, oramos por nuestros seres queridos y el mundo entero.
¿Cuándo? Cuando intercedemos por las naciones. Entonces, asimismo, en esta red social hay la segunda más importante, leer la palabra de Dios. Ya lo vimos desde el principio, que la red social en los tiempos antiguos eran los pergaminos, eran como sabían que Dios quería, ¿no? Lo vemos en Nehemías, ¿no? Que cuando se destruyó el templo, Nehemías allí iba, o sea, todo lo vamos viendo y todo llega y termina a lo mismo. La oración y la palabra de Dios. Están involucrados los mismos que en la oración. ¿Cómo? Nosotros, al conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Leemos la Biblia, conocemos su voluntad, la vida de Cristo en nosotros, el Padre. Está involucrado, que es quien nos muestra su voluntad a través de leer, el Hijo, que es quien debemos oír y obedecer. El Espíritu Santo, que nos da revelación y entendimiento. Qué impresionante cuando nos revela, ¿no? Cuando nosotros queremos saber de alguien nos revela, ¿no? No, fíjate que está aquí o está allá. Estas dos redes sociales son las más importantes y lamentablemente somos las que menos tenemos en nuestra vida diaria. Los ángeles están involucrados en leer en esta relación social que es leer la palabra de Dios. Son los ejecutores de la voluntad de Dios. Los demonios, lo volvemos a ver, cuyo trabajo sigue siendo interferir y estorbar para que todas las promesas, toda la comunicación que tiene Dios para con nosotros no llegue, no lo creamos, no lo entendamos. Por eso es que el Espíritu Santo nos revela y nos da entendimiento. Nuestros seres queridos, que se benefician por el cambio de nuestra vida, ¿no? Cuando cambiamos, cambia nuestro carácter, cambian nuestras actitudes y además del testimonio, ¡wow! ¡Sorpresa! La familia empieza a cambiar. Los tíos, los primos, los hijos, el esposo. Qué impresionante red social tenemos, que es la palabra de Dios. Y por último, el mundo entero, pues debemos llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces, chicas, lo que yo quiero terminar es darnos cuenta que lo más importante de todo es que nos demos cuenta que nosotros estamos delante de Dios y que la red más importante es la oración y la lectura.